Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana de repaso, ciclo ordinario virtual 2019-2. Bueno, sin más, nos vamos rápidamente con las preguntas. Pregunta número 1 dice, con respecto a las características generales de la ciencia histórica, establezca el valor de verdad o falsedad según corresponda y marque la alternativa que a ella se relaciona. Dice el ítem 1, el historiador, para comprender los hechos analizando debe tomar en cuenta el territorio donde se produjo, el tiempo histórico, las condiciones políticas, económicas y culturales propias de la época. Este ítem es verdadero. Profesora, ¿por qué? Bueno, esto que te hemos planteado aquí, el tiempo histórico, las condiciones políticas, económicas y sociales, es lo que conocemos como la variable contexto. Recuerda que en historia hay dos variables, proceso y contexto. De la que se está refiriendo este ítem es la de contexto. Es verdadero. Dice, para descifrar el contenido de documentos medievales, una de las disciplinas históricas auxiliares de la cual se hace uso es la paleografía. Ese ítem también es verdadero. Recuerda, te está hablando de disciplinas auxiliares. Diferencia entre disciplina y ciencia, que esta solamente tiene técnica, mientras la de aquí tiene técnica y método, ¿ok? Entonces sí, la paleografía es la disciplina que nos permite descifrar los documentos antiguos porque hay ciertos regímenes, parámetros, como por ejemplo el de las abreviaturas notariales, que son básicamente una cuestión de práctica técnica en donde ya existe una forma especial de los paleógrafos para determinar ciertas cosas en los documentos. Dice, la arqueología es la ciencia auxiliar que se encarga del estudio de las organizaciones culturales de pueblos ancestrales que hasta el día de hoy se siguen llevando a la práctica social. Esto es falso. Recuerda, en el caso de la arqueología solo determina sociedades que ya no están en actividad, sociedades que ya han dejado su espacio social, político, económico y que pertenecen al pasado, que existan, digamos, herederos de ellos, que existan vestigios de ellos, pero no son ellos ahora. La arqueología solo se dedica a las sociedades del pasado, no las del presente. El Tratado de Ancón, firmado en el 83 y que puso fin a la guerra con Chile, puede ser considerado como una fuente indirecta para el análisis de tal hecho histórico. Aquí te tengo que decir que el ítem es falso porque dice fuente indirecta, y recuerda que en historia tenemos dos tipos de fuentes, fuente directa y fuente indirecta. En el caso de la fuente directa son todas aquellas que están o se han realizado en el momento, en el momento histórico. Por ejemplo, el Tratado de Ancón, que se firma en el 83, es una fuente directa porque se firmó en ese mismo momento. En cambio, una fuente indirecta es aquella que se hace con las fuentes directas. O sea, yo tengo mi fuente directa, el Tratado de Ancón, y ahora quiero, por ejemplo, revisarlo, examinarlo, criticarlo. Ese texto que me va a salir, que sería la crítica, ya no sería una fuente directa, sino ahora sería una indirecta. Muy bien, por eso tu clave es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2 dice, el periodo paleolítico es la etapa más prolongada en tiempo de la historia de la humanidad. En ella se produjeron una serie de cambios biológicos, físicos y culturales de nuestro género. Sobre dicho periodo, establezca la afirmación correcta. Bien, te dice, gracias al incremento de la producción de alimentos, nacen las ciudades para administrar las ofrendas y redistribuir los recursos producidos. Bueno, el incremento de la producción de alimentos es en el periodo neolítico. ¿Por qué? Porque en el neolítico aparece lo que se conoce como la revolución neolítica, que trae consigo la agricultura y la ganadería. Es un proceso totalmente diferente al paleolítico. El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Paleolítico inferior, medio y superior. Este es un periodo, este es otro y este es otro. La producción de alimentos es en el neolítico, mientras tanto que en el paleolítico no hay producción de alimentos, el hombre tiene un tipo de economía parasitaria. La B dice, durante este periodo se logra la evolución física de los seres humanos y se alcanza el mayor grado de desarrollo cultural de nuestra especie.
La primera premisa estamos muy bien, porque dice que se logra la evolución física de los seres humanos, pero no se alcanza el mayor grado de desarrollo cultural. El mayor grado de desarrollo cultural se alcanza en el Neolítico, por eso la B no puede ser. Los seres humanos fueron generando cambios en sus creencias mágico-religiosas. Ellos expresan la construcción de centros adoratorios. Es cierto que hay creencias mágico-religiosas, pero lo que no es cierto es que hayan templos. Los templos son del Neolítico, por eso la C tampoco puede ser. Tu clave entonces es la letra D. Dice, la difusión del género humano por el planeta Tierra fue progresiva, logrando llegar a Oceanía y América durante el Paleolítico superior. Eso es cierto. Durante el Paleolítico inferior solamente estamos en el África, ¿no? Porque aquí tenemos al Homo habilis, pero cuando entramos o nos convertimos en el Homo erectus sale del África y comienza a poblar otros continentes como Asia o Europa. Mientras está en el Paleolítico medio, el hombre de neandertal sigue ocupando los 3 continentes, y en el Paleolítico superior el hombre va a poblar África, Asia, Europa, Oceanía y América, ¿ok? Por eso tu clave es la letra D. Vamos ahora con la pregunta número 3 y dice, las teorías científicas sobre el desarrollo del poblamiento americano se fueron produciendo a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. Varias de ellas han sido descartadas y otras modificadas producto de las nuevas pruebas encontradas para fortalecer su propuesta original. Aquella propuesta que defendía originalmente el uso de un puente de hielo para el ingreso de los pobladores hacia América y que luego sostuvo el paso de los pobladores por un istmo, como también con el uso de embarcaciones en diversas oleadas migratorias, sostiene que la migración a América proviene desde y fue defendida originalmente por, bien, esta teoría del puente de hielo, o también llamado puente de tierra, es la teoría asiática, ¿verdad? Claro, la teoría asiática del profesor Alex Hadleyka. ¿Qué dice Alex Hadleyka? Que el hombre llega a América en plena glaciación de Wisconsin, proveniente del Asia, hay una baja en el nivel del mar, se deja ver el suelo marino y hay una cuestión de relieves, ¿no? Altos y bajos relieves que te permiten pasar de un lugar a otro. Por eso tu clave es la letra D, Asia Alejandrica. Pregunta número 4 dice, establezca la relación correcta entre el periodo del Perú precerámico y la característica descrita que mejor se ajuste a ella. El ítem número 1 dice arcaico superior. En el arcaico superior, la vida es sedentaria y hay un desarrollo de la economía productiva porque aquí aparece la revolución neolítica de los Andes. Eso quiere decir que aparece la agricultura, que lo convierte en sedentario, y la ganadería. Muy bien, entonces el 1 es la letra C. El lítico dice, en el ítem 2, el lítico es un periodo en donde el hombre se agrupa en bandas, es nómade y muestra diferentes manifestaciones culturales, entre ellas los entierros funerarios. Por eso el 2 es la letra A. Y luego tienes el arcaico inferior, que es el periodo donde se forman aldeas y se da inicio a la producción de alimentos. Se da inicio porque aparecen 2 actividades, una es la horticultura y la otra es la domesticación de animales. Por eso tu clave es la letra C. Vamos con la pregunta número 5 ahora y dice, el hinduismo fue una religión de carácter politeísta, pero de manera progresiva se fue poniendo en el poder del sector del clero que lideraba el culto a Brahma. En dicho periodo se consolidó el sistema de castas dividiendo la sociedad en 4 sectores, brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras. La justificación para sustentar dicha división de castas fue, muy bien, en esta pregunta número 5 nos están hablando del hinduismo, y el hinduismo es básico para el desarrollo social de la India porque en base a él vamos a encontrar una división claramente jerarquizada de castas y vamos a encontrar ahí la justificación de cada grupo social. Ahora bien, esta justificación está básicamente organizada como una diferencia de desarrollo espiritual, de acuerdo a que la parte del cuerpo del dios Brahma es
una casa determinada. Por ejemplo, de la boca de Brahma salen los brahmantes, de los brazos de Brahma salen los kshatriyas, de las piernas de Brahma salen los vaishyas y de los pies de Brahma salen los shudras. Recuerda que aquel que no pertenezca a esta forma corporativa, no pertenece a la sociedad y se convierte en un Dalit, un desterrado o sin derechos. Por eso tu clave es la letra B. Bien, continuamos con el número 6 y dice: con respecto a las civilizaciones de la Edad Antigua, establezca la relación correcta. Bien, nos han puesto las 4 más importantes que hemos estudiado, no te olvides, en la semana número 3 y que son la base del creciente fértil que luego vamos a conocer como Oriente Lejano y Occidente. Dice, China, bueno, recuerda que el periodo más importante de China es la dinastía Qing, y dentro de la dinastía Qing lo más importante es la construcción de la Gran Muralla de China del emperador Shi Huangdi en contra de los tártaro-mongoles. Por eso la 1 la vamos a unir con la letra B. Luego dice Mesopotamia. Mesopotamia tiene un tipo de construcción o un tipo de arquitectura particular en donde el uso de ladrillo es primigenio, está antes de cualquiera. Recuerda, y por otro lado también tienen sus templos llamados sigurats. Los templos o sigurats están siempre vigilados o custodiados por los toros alados de Khosrow que hemos visto también en la semana número 3. En el caso de la India, recuerda, trae consigo sus sagrados libros llamados Vedas. ¿Qué cosas son los Vedas, profe? Explíqueme, por favor. Los Vedas son estos textos que se remontan a la invasión de la India por poblaciones indoeuropeas que traen el hierro y realizan escritos que son básicamente donde se registraban las prácticas y creencias religiosas. Estos libros sagrados ellos los conocen como Vedas, ¿ok? Y recuerda que en el Egipto se establece temporalmente el monoteísmo con el dios Atón después de la reforma monoteísta o también llamada reforma armaniana de Amenofis IV o también llamados para algunos Akenatón. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 7 dice, a partir de la siguiente descripción, indique usted a qué famosa escultura del mundo prehispánico hace referencia. Y dice, se trata de un monolito de granito de 2.52 metros de alto, tiene 4 lados en los cuales están esculpidos 2 caimanes, uno macho y otro hembra. El caimán macho está acompañado de yuca y achira, frutos de maní, así como un spondylus y un strombus. El caimán hembra está acompañado de una planta de ajo y calabaza, además de un ave rapaz. Su ubicación original debió encontrarse en el centro de la plaza circular hundida. Nos han dado algunas características. Por ejemplo, nos han hablado del caimán. Y recuerdo que en la semana número 4 yo te había explicado o te había hablado acerca de la cultura chavín. Y te había dicho que los chavín tenían una forma religiosa iconográfica porque básicamente su gobierno era de tipo teocrático. Entonces lo más importante es adjudicarle al dios ciertos poderes. Ahora, si este dios es imponente, si este dios es diferente, es mucho mejor. En el caso de los chavín, tienen la famosa triada, la serpiente, el caimán, o algunos también lo llaman cocodrilo, aunque los arqueólogos han dispuesto a llamarlo caimán, y por supuesto el cóndor, ¿ok? Entonces tenemos un elemento, podría ser lo que te estoy comentando de la cultura chavín. Luego dice que tiene una plaza circular hundida, ¿no? Y recuerda que los templos chavín son templos en U, pero sus lugares de ceremonia son plazas circulares hundidas. Entonces, por eso tu clave es la letra C, el obelisco Tello de Chavín.
No olvides que la diferencia entre el obelisco Tello y la estela de Raimondi es bastante importante. En el caso del obelisco Tello sí estamos hablando del dios Triada. En cambio, en el caso de la estela de Raimondi estamos hablando del dios Viracocha, multireproducido hacia arriba, el dios de los báculos, ¿ok? Por eso tu clave es la letra C. Vamos ahora rápidamente con la pregunta número 8. Y dice, en la siguiente escena extraída de un ceramio moche, se representan a prisioneros desnudos y atados por el cuello, desfilando ante un sacerdote o gobernante identificado con los símbolos de poder. La escena en mención se trata de un episodio mítico que tiene sus raíces en una institución propia del Estado moche. Esta sería. Bien, vamos a ubicarnos un poco en la imagen. Este sería, dice que es extraído de un ceramio. Están atados por el cuello, aquí están los prisioneros moche atados por el cuello, aquí es el sacerdote o el gobernante y están tratando de representar lo que en moche es una institución, o sea, se refiere a que es algo cotidiano, algo que ellos hacían normalmente. En moche se hace mucho sacrificio en relación a que son una sociedad guerrera. Los sacrificios pueden ser para cuestiones climáticas, naturales, o también pueden ser por una cuestión de orden político, ¿no? Cuando hablamos del orden político estamos hablando de que al prisionero de guerra hay que hacerlo trabajar o hay que sacrificarlo delante de la población para que tenga un castigo ejemplar. Y en el caso de la cuestión climática, la cuestión más de naturaleza, es que los moche también hacen sacrificios humanos en relación a que viven en un desierto y necesitan siempre agua. Para llamar el agua necesitan siempre vidas. Estas vidas normalmente suelen ser de personas jóvenes. Si son niños, mejor. Se han encontrado grandes entierros moche en relación a pedirle calma a la naturaleza por el fenómeno del niño. Por eso tu clave es la letra D. Se habla de sacrificios humanos. Bien, nos vamos con la pregunta número 9. Y dice, la superioridad naval persa era evidente, pero hábilmente el general ateniense Temístocles supo llevar la batalla a su terreno, el estrecho de Salamina, que conducía a la bahía de Eleusis. Necesariamente tenía que producirse una confusión al tratar de combatir un similar de embarcaciones en un espacio de poco más de 1000 metros de anchura. A la caída de la tarde, lo poco que quedaba de la armada persa trataba de escapar del estrecho. Adaptado de Grecia, tomo 2, Salvat Editores. En el texto, en base al texto y las imágenes mostradas, el episodio descrito correspondería a. Muy bien, por la descripción que nos han dado, nos encontramos en las guerras médicas. Pero recuerda que las guerras médicas tienen varios episodios. Primera guerra médica, segunda guerra médica y tercera guerra médica. En el caso de la primera guerra médica, recuerda, es la intervención directa de Atenas sin apoyo de Esparta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la segunda guerra médica, hablamos de enfrentamientos como Salamina, Micala y Platea, ¿no? En este caso preciso nos están haciendo referencia a la Segunda Guerra Médica en el estrecho de Salamina, donde la hegemonía de Atenas va a comenzar a originar ciertos malestares en toda Grecia, sobre todo de polis tan diferentes y siempre rivales como Esparta. Por eso tu clave es la letra A, la defensa de la élite en la Segunda Guerra Médica. Siguiente, número 10. Y en la pregunta 10 dice, el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, tras siglos de decadencia que fueron minando su poderío hasta su eventual desintegración. Indique cuáles fueron los factores que explican el deterioro de su poder imperial. Bien, te están pidiendo cuáles son las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, vamos a detallarlas a continuación. Dice, la excesiva expansión territorial y la falta de recursos para su sostenimiento, sí. Recuerda que al final del Imperio Romano la
posibilidad del mantenimiento del ejército era casi nula, y es por eso que también se necesitaba echar mano después de los reinos bárbaros. Los reinos bárbaros tienen dos invasiones, la invasión violenta y la invasión pacífica. De la que te estoy hablando yo es de la primera, de la invasión pacífica, cuando se le pide alianzas a los reinos bárbaros para poder, digamos que completar un ejército artificial, ¿no? Entonces la 1 sí es. Dice, la germanización del ejército y su dependencia de líderes militares bárbaros. Sí, lo que te estaba diciendo justamente, ¿no? Esta idea de que se va debilitando el ejército romano por la necesidad de depender cada vez más siempre de los foráneos. Dice, la adopción del cristianismo y la pérdida de la ideología imperialista. Por supuesto que sí. Los cristianos son una fuerza muy importante dentro de Roma, y ellos, con su ideología monoteísta, van a hacer entrar en crisis económica al Imperio Romano, ya que el Imperio Romano mantenía su ejército y mantenía gran parte de la burocracia a través del pago de impuestos a los dioses, que van a ser poco a poco cada vez menos hasta llegar al monoteísmo oficializado en el gobierno de Teodosio. Y finalmente la letra D dice, las guerras civiles del siglo III y la anarquía política, por supuesto, ese caos político, ese desgobierno, también es una causa, por ello tu clave es la letra C. Todas son correctas. Pregunta número 11 dice, con respecto a las diversas sociedades que se desarrollaron durante el intermedio tardío, indique verdadero o falso según corresponda. El estado más poderoso y complejo de este periodo fue el reino Chincha. Falso. Recuerda que en el intermedio tardío hay dos importantes, hasta tres, ¿no? Uno son los chancas, otros son los incas y otros son los chimúes. La cultura chimú logró contactos comerciales directos con el altiplano. Eso también es falso. Si Chimú tiene contactos comerciales, siempre van a ser por el mar y por lo general hacia el norte. Muy bien. La Confederación Chanca poseía enclaves ecológicos en la sierra costera. Eso es falso. Recuerda que el que hace confederación no son los chancas, son los incas. La confederación es la unión de todas las etnias que buscan la libertad de ellos mismos frente a los chancas. Los sicán destacaron en metalurgia con máscaras y cuchillos ceremoniales. Eso es verdadero, aunque lo más exacto es decir orfebrería, pero es lo correcto. Los sicán también desarrollaron grandes habilidades dentro de la metalurgia. Tu clave es la letra D. Vamos a la siguiente pregunta y esta vez es la número 12. Vamos con la pregunta número 12 y dice, en la imagen se puede apreciar el flujo de bienes y servicios que circulaban entre el Ayllo, los curacas y el Estado en el Tahuantinsuyo. En el caso de los curacas, su función principal radicó en la movilización de la mano de obra para el beneficio del Estado. A cambio de ese servicio, el Inca obsequiaba mujeres, llanas y objetos de prestigio, coca, telas finas, etc. A manera de redistribución, el caso descrito sería un ejemplo de. Muy bien. En este número 12, sin lugar a dudas, es reciprocidad, ¿verdad? Porque nos están hablando que es dentro del Ayllo, ¿ok? Ahora, dice que el Estado, a cambio del servicio que se le da a él, obsequia mujeres, llanas y objetos de prestigio. Esa es una reciprocidad de tipo asimétrica, por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 13 dice, identifique cuáles son los enunciados que corresponden a la caída de Bizancio. Ahí tenemos que acordarnos de algo que hemos estado viendo en la semana número 5, y es que cuando vimos el Imperio Romano, nosotros vimos que el Imperio Romano se había dividido en dos, Roma de Oriente y Roma de Occidente. Cuando hablamos de Roma de Oriente estamos hablando de Bizancio, así que ahora vamos a hablar de la caída ya no de Roma de Occidente, sino ahora de Bizancio. Y dice, los bizantinos que huyeron hacia Europa Occidental forjaron la Ilustración. No forjaron la Ilustración, lo que forman es el humanismo. No te olvides, la Ilustración es ya para entrar a la edad contemporánea, en cambio el humanismo es edad moderna, ¿ok? Luego dice, la caída de Bizancio da inicio a una nueva sociedad, la moderna, por supuesto, edad antigua, edad media, edad moderna. Aquí está
la caída de Bizancio, o sea, le da origen aquí, ¿ya? Dice, la toma de Constantinopla fue realizada por el califato omeya. No, los que toman Constantinopla son los turcos selúcidas, que no tienen nada que ver con los musulmanes de Oriente. Por eso tu clave es la letra B, solo 2. Pregunta número 14 dice, al observar la imagen sobre la evolución de la población en la Edad Media, podríamos afirmar que la disminución de la población fue principalmente por... Bien, en este cuadro de doble entrada tenemos los habitantes y los años, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hacia el año 1400, o sea, hay un ascenso, mira, hay un ascenso, no, hay un ascenso aquí, hasta llegar a casi 71.000, 72.000 habitantes en el año 1300, y que del 1300 comienza la caída. Recuerda, el 1300 es el siglo XIV. Y cuando hablamos del siglo XIV, estamos hablando del periodo de la peste negra, ¿no? En donde la baja demográfica es altísima por el gran contagio y el hacinamiento de los pobladores europeos en este momento. Entonces, esta baja demográfica es drástica hasta más o menos el 1400, y sobre el 1400 vuelve a subir, porque estamos ya en los inicios de la Edad Moderna. Entonces, lo que te está reflejando esta imagen es el cambio poblacional después de la peste negra y las guerras, como por ejemplo la de los 100 años. Por eso tu clave es la letra D. Siguiente pregunta, número 15, dice, del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales, que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se manifiestan no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias como si estuvieran en plena vigencia? Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Ambos párrafos fueron escritos en el contexto de la Reforma por el sacerdote Martín Lutero. Realiza la inferencia cuál es la obra al que pertenecían los párrafos en mención. Recuerda que Martín Lutero tiene una obra titulada Las 95 tesis, y en las 95 tesis él hace uso de las 95 razones por las cuales no pagar indulgencias, y es por eso que hace referencia al Papa y dice, ¿por qué tienen que pagar la gente indulgencias? Porque la indulgencia iba para el mantenimiento de la Iglesia Católica, entre comillas, pero ¿por qué la gente tendría que hacerlo si es más bien el Papa, que le sobra el dinero, el que podría hacer las obras para la Iglesia sin pedirle a la población, es decir, sin emitir indulgencias? Por eso tu clave es la letra B, las 95 tesis en contra de las indulgencias. Pregunta 16 dice, el Estado no debía interrumpir de ninguna manera el libre juego de las fuerzas económicas naturales con la regulación gubernamental de la economía, sino que debía dejarlo a la propia dinámica. A esta doctrina subsecuente se le llamó por su nombre francés, laissez-faire. Smith consideró que el uso mercantilista de los aranceles usados para proteger a las industrias caseras, si un país puede abastecer a otro país con un producto que resulta más barato que el que puede hacer del otro, entonces es mejor comprarlo que producirlo. Spingovel, Jackson, 2010, Historia Universal, Civilización de Occidente. Las lecturas anteriores obedecen o hacen alusión al pensamiento económico ilustrado del siglo XVIII, de los cuales se puede inferir que, en esta pregunta número 16, esta primera parte nos habla de los inicios de qué cosa, de la fisiocracia, la escuela fisiócrata. Dentro de la escuela fisiócrata se intenta romper con los cánones del mercantilismo, porque en el caso del mercantilismo la idea no es producir, solamente es acumular metales preciosos para el desarrollo de una corona que básicamente paga sus necesidades o sus deudas de esa manera, ¿no?
Y la otra parte habla ya de la segunda etapa de este pensamiento, que es algo mucho más radical llamado liberalismo económico, que según Adam Smith dice que el Estado no puede o no debe intervenir directamente y que el Estado entiende que el mercado se regula solo a través de la oferta y la demanda. Por eso tu clave es la letra A.